Agente Deportivo, arrancamos. En el episodio de hoy voy a mostraros esos podcasts de marketing, en particular de marketing online, que me están aportando mucho y me han aportado mucho a lo largo de estos 2 años y que, por extensión, me gustaría aplicarlos y que aportaran a toda la comunidad deportiva también mucho. Entonces, el primer podcast, empezando por ellos, que me gustaría resaltar, y porque fue un poco el germen de muchas otras cosas, sería el podcast de Ángel Alegre, Una vida a tu medida. Es un podcast de entrevistas largas, ya os lo adelanto, muchas de ellas de unas 4 horas, pero bueno, yo las escucho a tramos y se digieren muy bien, porque el entrevistador, además de ser una excelente persona, es un gran entrevistador, y allí lleva a personajes de todo tipo, pero yo diría que más enfocado en el desarrollo online y en la práctica del marketing online, más allá de sus vivencias, experiencias, cómo se han desarrollado y evolucionado desde un origen generalmente alejado del marketing online a una vida que ellos han proyectado más a su medida. Siguiendo por un poco mis 2 referentes, porque son con los que empecé y también en cierto modo sigo, sería el podcast de entrevistas de Óscar Feito, oscarfeito.com, y el podcast de Membership Site, que es Membership Site es como una comunidad, como esto que yo estoy pretendiendo con el deporte, pero de marketing online, de boluda.com. En oscarfeito.com o en el podcast, mejor dicho, de Óscar, podéis encontrar entrevistas variadas referente, como digo, a el emprendimiento enfocado al marketing online. Y en el podcast de Joan Boluda, pues allí, tenéis una amplia variedad de podcasts, también dentro del espectro del marketing online, pero repartidos. Por ejemplo, los lunes contesta a preguntas de los oyentes, martes idea de negocio, miércoles resolución de casos, gente que está intentando emprender a través del marketing online. Los jueves hace, si no recuerdo mal, una exposición de herramientas útiles y los viernes hace monográficos sobre marketing online. O sea que estos 2 os los recomiendo mucho porque son generalistas, pero a la vez aterrizan mucho al detalle y al terreno. Ahora me gustaría que conocierais, he elegido 3, hay muchos, pero he elegido 3 como podcasts un poquito diferentes por la manera de hacerlos, porque bueno, al final no se alejan mucho de lo que te pueden ofrecer los anteriores, pero sí que, son podcasts, pues bueno, que se hacen con otras personas y son bastante enriquecedores a lo anteriormente hablado. Y uno de ellos sería Planeta M y el otro Paradisers. Y aquí lo mismo. Tratan un tema, lo debaten, lo analizan, dan un montón de estrategias para poder emprender dentro del marketing online y también son muy, muy recomendables. Bueno, y ya por un poco concluir, sí que me gustaría ya aterrizar en otro tipo de podcasts que también están enmarcados dentro del marketing online, pero podríamos decir que ya son más de nicho, más particulares. En el marketing online, y bueno, y para que lo podáis aplicar en vuestro día a día en el mundo del deporte,
podemos dividirlo entre aquellos que son desarrolladores, pues que hacen aplicaciones, hacen plugins para, bueno, pues para poder desarrollar tu página web. Luego tendríamos los implementadores, que son aquellos pues que ponen en marcha o ponen a trabajar ese desarrollo de los ingenieros o de la gente técnica previo. Y luego podríamos establecer una fase que le llamaríamos de SEO, que es una manera de tú poder llegar a tu público objetivo de manera orgánica, sin tener que pasar por las diferentes plataformas de pago, pues que puede tener una plataforma como Facebook, como Instagram, Twitter, YouTube, Google. Ellos tienen y viven de ese pago que hacemos a través de la publicidad para llegar a nuestro público objetivo, pero a través del SEO tú puedes pues hacer un poco enlazado interno dentro de tu página web, establecer un enlazado externo o lo que ellos llaman link building fuera de tu página web y determinadas estrategias que te pueden a ti ayudar a posicionar pues tus artículos, tu episodio de podcasting o lo que tú tengas a bien posicionar en tu página web. Y yo aquí te recomendaría el podcast de Alex SEO desde cero. Es un podcast pues, que está muy bien porque, como dice su nombre, empieza desde cero. Tiene además una newsletter semanal muy chula que te da muchas ideas para poder ir progresando dentro del SEO. Y ahí yo te lo mencionaría. Ya pasando a lo que es específicamente el copywriting dentro del marketing online, tenemos una fase importante que es el copy. Es cómo tú vas a establecer tus textos, cómo tú vas a redactar de manera persuasiva para poder llegar a tu público objetivo. Y aquí yo te recomendaría el programa o el podcast de Javi Pastor, que se llama Big Bang Conversion. Y bueno, y la verdad es que está muy bien, además es un copy de referencia y te puede también ayudar te da un montón de ideas de libros, un montón de ideas de cómo vender a través de las palabras. Y ya un poco concluyendo el episodio, sí que me gustaría también hacer mención, aunque quizás sean aún algo más de nicho, a un podcast específico para crear y desarrollar podcasts, que sería el podcast de Mumbler. Bueno, aquí pues lo mismo, tienes entrevistas, tienes herramientas para desarrollar tu podcast de la mejor manera. Podríamos seguir también con el podcast Blogueando, que si bien ya no emite capítulos, tiene un serial muy bueno y podríamos decir que está vigente, donde tú puedes pues, obtener muchísima información acerca de cómo redactar, cómo posicionar tus entradas en el blog de tu página web. Y ya por último, destacaría una newsletter de reciente creación que se llama Escuchando Newsletter. La creadora de este podcast se llama Chus Naharro, con H intercalada, que le gusta siempre resaltarlo porque se confunde. Y bueno, la verdad es que es un podcast muy interesante porque está exclusivamente centrado en las newsletters y bueno, lleva un montón de invitados de diferentes sectores donde exponen pues desde cómo trabajan, cómo se organizan, cómo recogen ideas, cómo las acaban plasmando y también, cómo no, cómo acaban monetizando esa newsletter, porque tenemos diferentes vías de monetización. Pues nada, espero que os haya gustado. Insisto,
que tenéis la oportunidad de suscribiros también a mi newsletter semanal, donde un poco hago una adaptación de la actualidad del mundo del deporte a la gestión para que puedas venderte mucho mejor dentro del mundo del deporte. Lo dejaré el enlace en las notas del episodio. Y también descargarte un ebook gratuito que he hecho con mucho cariño para también que tú puedas negociar, persuadir y venderte mejor a través del mundo del deporte, bien seas deportista, aficionado o directivo. Y nada, esto es todo. Me despido y nos vemos pronto en el próximo episodio. Chao.